El Señor les bendiga. Hoy vamos a hablar de uno de los libros más vendidos, más impresos y más atacados de la historia, la Biblia. Para hablar de la Biblia, vamos a ver de dónde procede el significado de la Biblia. Y este procede de la palabra griega biblio, que significa rollo, papiro o libros, y de la expresión griega ta biblia ta aiga, que significa los libros sagrados. La Biblia es realmente una biblioteca la cual se divide en dos testamentos. Hablar de testamento se refiere a el testimonio escrito que deja una persona para manifestar su última voluntad. Por lo tanto, estos dos testamentos son un acuerdo o pacto entre Dios y el hombre en cuanto a sus relaciones a través de Jesucristo, el cual es el hecho central entre lo que llamamos el antiguo pacto y el nuevo pacto. Los temas que abarca la Biblia, de acuerdo a lo que acabamos de mencionar, sería la revelación de la voluntad de Dios, su propósito con los seres humanos en la historia, pero el tema principal es la redención del hombre, habiendo como subtemas el pueblo elegido entre las demás naciones del mundo, que es el pueblo de Israel. También se basa en la figura central de Jesucristo, lo que implica su vida, su enseñanza, muerte y resurrección. A través de Jesús se dio el propósito salvador de Dios manifestado a través de la historia. Surge un pueblo nuevo cuya historia continúa hasta el día de hoy. Y le doy gracias a Dios porque muchos de nosotros ya somos parte de esa historia. Este pueblo existe gracias a la acción del Espíritu de Dios por medio de la Biblia y avanza obedeciendo al Dios que habla a través de ella y por medio de ella. Vamos a ver cómo fue al principio la divulgación de las historias de la Biblia. Y las primeras historias de la Biblia se remontan a la prehistoria. Antes de que existiera la escritura, esta fue transmitida por ser contada a través de generaciones. Debido a que eran historias que hablaban de Dios, eran tratadas con sumo respeto. Cada palabra era importante y tenía que ser repetida correctamente. ¿Cómo se escribió la Biblia? La Biblia, tal y como la conocemos, fue recopilada en el curso de casi 15 siglos por una variedad asombrosa de personas y en lugares muy diferentes. Fue escrita, por ejemplo, por Moisés en el desierto, por Jeremías en un calabozo, Daniel en el campo y en un palacio, Pablo dentro de una prisión, Lucas mientras viajaba, Juan en el exilio, en la isla de Patmos también. Otros en medio de campañas militares. Fue escrita en diversos tiempos. David escribió en tiempos de guerra, mientras que Salomón escribió en tiempos de paz. Fue escrita en diversos estados de ánimo, algunos llenos de gozo y otros en medio del dolor y la desesperación. Y también otro dato importante es que fue escrita en 3 continentes: Asia, África y Europa. Vamos a hablar del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, Tanaj para los judíos y Septuaginta para los griegos, tiene 39 libros que cuentan historias relacionadas con la creación del mundo y de todos los acontecimientos del pueblo de Israel, que son los hebreos. Hasta aproximadamente el año 445 a.C., su último libro, que es Malaquías, habla de la venida del Mesías. Fue recopilada por primera vez en el siglo III a.C., cuando los sabios judíos fueron invitados por el rey Ptolomeo II a acudir a Alejandría para apuntar en la famosa biblioteca la historia del pueblo de Israel. Y es ahí lo que llamamos Antiguo Testamento. Durante meses pusieron por escrito la memoria de miles de años del pueblo de Israel, desde Adán hasta Moisés, incluyendo los libros históricos, sapiensales y proféticos. Fue en el Sínodo de Jamina, en el siglo 90 después de Cristo, que fueron reconocidos por primera vez como inspirados por Dios los libros del Antiguo Testamento. La iglesia cristiana obviamente se benefició sustancialmente de la traducción de la Septuaginta. La utilizó como su libro santo y la llamó Antiguo Testamento.
El texto en griego dio la oportunidad a los cristianos de relacionar el mensaje de Jesús con pasajes de importancia mesiánica. Les brindó recursos literarios para citar textos del canon hebreo en las discusiones con los judíos y jugó un papel fundamental en la predicación del Evangelio a los gentiles. Tenemos citas que van relacionadas con esto que les acabo de mencionar. Se las menciono rápido y la buscan en su casa. Acuérdense que no nos gusta tardarnos mucho en los audios de las enseñanzas. Es Hechos 7, 8, Hechos 13, 17, 37, 17 del 2 al 3, Hechos 14 del 8 al 18 y Hechos 17 del 16 al 32. Esto acuérdense que es como un resumen rápido de lo que es la Biblia. Estaremos subiendo en el post de Facebook eh, otras cosas para seguir estudiando más profundo todo este tema de la Biblia, porque la verdad es que es demasiado y es hermosísimo saber cómo fueron incluso las traducciones. Ahorita les hablo de la Septuaginta, la cual en latín quiere decir de los 70. O sea, la traducción de los 70 aparentemente decir 72 costaba demasiado porque la realidad es que fueron 72 personas las que hicieron esa traducción. Esto fue porque un día el rey de Egipto ya no tenía faraones, le preguntó a Demetrio de Falerum, el encargado de la biblioteca, por qué no había copia de la ley de los judíos. Acuérdense que tenía así una biblioteca. Pues él había oído que eran buenos libros. Demetrio le contestó que había que traducirlos, pues estaban escritos en dialecto hebreo que usaba un alfabeto muy peculiar. Así que se completó la traducción de la ley de Moisés del hebreo al griego por 72 traductores en 72 días. Por eso se llama la Septuaginta. Bueno, esa es una breve explicación. Hay una explicación muchísimo más profunda que incluso tengo así cómo se fue dando cosa por cosa. Eso si quieren, ya sé que se los den audio o se los doy por escrito, pero la verdad es que está hermoso la historia de la Biblia. Vemos también dentro de los libros de la Biblia que se denominan libros sapiensales o libros de sabiduría a un subconjunto de libros del Tanaj en la versión Septuaginta, de la que les estoy mencionando. Los libros que son 7 son los siguientes, que es el de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, el libro de la sabiduría y el Cantar de los Cantares. Entonces, vamos a pasar a lo que es el Nuevo Testamento. Al principio, el Nuevo Testamento también se transmitieron a través de palabras, porque había testimonios de las personas que habían caminado con Jesús. Y fue así, ¿no? Como en el Antiguo Testamento. Pero los evangelios fueron escritos por testigos oculares de la vida de Jesús. Como les decía, ellos estaban con él y eran testigos y lo escribieron, esos escritos, antes del año 100 después de Cristo. Existe una medida universal con la cual fueron integrados los libros de la Biblia, porque muchos tenemos esa duda de, bueno, ¿por qué la Biblia cristiana tiene unos libros? ¿Por qué la Biblia católica tiene más libros? ¿Qué pasa con la Biblia de los Testigos de Jehová, de los mormones? Bueno, para empezar, Biblia Testigos de Jehová, Biblia Mormones y otras Biblias tienen cachitos de aquí, de allá de la Biblia y le meten aparte supuestas revelaciones que les dieron a algunos de los profetas en los que ellos creen y que sabemos que la misma palabra dice que si le agregas incluso un acento a la Biblia ya es anatema, ya es pecado. Entonces, como había muchas personas en el tiempo que se estaban recopilando todas estas rollos de la Biblia, eh, hubo un concilio que se encargó de poner esta medida que se llama canon. Ahorita les voy a hablar de esta palabra canon. Y esto lo hicieron para determinar si un libro del Nuevo Testamento era realmente inspirado por el Espíritu Santo. Precisamente por todos los escritores que ya estaban saliendo y que estaban diciendo, no, esto me lo dio Dios o esto pasó y así. Entonces dijeron, a ver, vamos a poner lo que se llama el canon, que la palabra canon deriva del nombre griego canon, que significa caña o vara.
lo que se refiere a una norma o medida. A la vez se deriva de la palabra hebrea kané, que se utiliza a menudo como un estándar de medición, o sea, habla de lo mismo. Tendrían que tener una norma correcta y una lista de documentos o conceptos que conformaran dicha norma. Ujú. El término griego canon es de origen semítico y su sentido inicial fue el de caña, como ya lo habíamos visto. Más tarde la palabra tomó el significado de vara larga o listón para tomar medidas utilizado por los carpinteros. La palabra que les había mencionado, el hebreo cané, tiene este significado, está en Ezequiel 40 del 3 al 5. El latín y el castellano transcribieron el vocablo griego en canon, es por eso que ahora lo conocemos como la palabra canon, y la expresión además adquirió un significado metafórico. Se utilizó para identificar las normas o patrones que sirven para regular o medir. Entonces, para que no se me enreden, en resumen, el canon se utiliza para describir los libros que están divinamente inspirados y que por lo tanto pertenecen a la Biblia. Un aspecto difícil para determinar el canon bíblico es que la Biblia en sí misma no nos da una lista de libros que deben integrarla. El determinar el canon fue un proceso hecho primeramente por los rabinos judíos y los eruditos y más tarde por los cristianos. Cabe mencionar que una vez finalizado el periodo del Nuevo Testamento, la Iglesia continuó utilizando la Septuaginta en sus debates y reflexiones teológicas. Una gran parte de los escritores cristianos de la época utilizaban libremente la Septuaginta y citaban los libros que no se encontraban en el canon hebreo. En la tradición judeocristiana, el canon tiene un propósito triple. En primer lugar, identifica y conserva la revelación a fin de evitar que se confunda con las reflexiones posteriores en torno a ella. También tiene el objetivo de impedir que la revelación escrita sufra cambios o alteraciones. Y por último, brinda a los creyentes la oportunidad de estudiar la revelación y vivir de acuerdo a sus principios y estipulaciones. En el siglo IV, la palabra canon se utilizó para referirse propiamente a las escrituras. El canon de la Biblia es el catálogo de libros que se consideran normativos para los creyentes y que por lo tanto pertenecen con todo derecho a las colecciones incluidas en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Prueba para ser aceptados por el canon, tenían que analizar las siguientes preguntas. Pongan atención. 1. El autor, si fue un apóstol o tuvo una estrecha relación con el apóstol. O sea, no era de que es que el amigo de mi amigo me dijo, no, tenía que ser o directamente quien estaba relatando la historia o alguien que era íntimo de esa persona y que era fiel su testimonio. La número 2 es, el libro ha sido aceptado por la mayoría del cuerpo de Cristo. La número 3, el contenido del libro es de una consistencia doctrinal y enseñanza ortodoxa, porque todo tiene que ir unificado. Toda la Biblia, al fin, desde el principio al fin, tiene un mismo propósito, una misma enseñanza. El número 4 es, este libro contiene evidencia de alta moral y valores espirituales que reflejan el trabajo del Espíritu Santo. En conclusión, de acuerdo a esta serie de preguntas, las pruebas para ser aceptadas por el canon eran si tenían que ser autoritativos, o sea, de una autoridad divina y profética. Tenían que ser auténticos. La Biblia está comprobada, chicas, científicamente, históricamente, geográficamente. eh, Tenía que ser que reflejara el poder de Dios. Tenía que transformar la vida de los hombres, o sea, tenía un propósito y debía ser recibido, leído, usado y aceptado por el pueblo de Dios. Recordemos que una parte de la escritura dice que la Biblia fue inspirada por Dios. Él es el que inspiró a los hombres. Él y solamente él fue quien determinó cuáles libros pertenecían a la Biblia. Porque
El hombre puede ser imperfecto y el proceso humano de reunir los libros de la Biblia pudiera haber sido imperfecto, pero Dios en su soberanía y a pesar de nuestra ignorancia, nuestra terquedad, guió a la iglesia primitiva al reconocimiento de los libros que él había inspirado. ¿Y esto por qué se los menciono? Porque se acuerdan que les había mencionado al principio de los libros apócrifos. Para el 250 después de Cristo, hubo un acuerdo casi universal sobre el canon de la escritura hebrea. El único punto que permaneció fue el de la apócrifa, perdón, con algún debate y discusión que continúa hasta hoy. La gran mayoría de los eruditos hebreos consideran que la apócrifa es un conjunto de buenos documentos históricos y religiosos, históricos, por ejemplo, como el de los macabeos, pero que no están a la altura de las escrituras hebreas. O sea, estos libros no están considerados por la iglesia como de inspiración divina. Y ustedes me van a decir, ¿por qué? Bueno, sí, también tuvieron las razones. Una, porque no existe ninguna verdad mesiánica revelada. Dos, no son inspirados por Dios, ya que en la Biblia aceptada por el canon existen 3.800 frases como, así dice Jehová, habló Jehová, vino a mí palabra de Jehová, Jehová el Señor ha dicho, ajá, cosa que en los apócrifos no. Otra de las cosas por las que no son aceptados es que no son proféticos. Se escribieron en una época donde no había profetas. Esto es importante mencionar. No son tampoco inerrantes. Y nuestra Biblia no tiene errores. Y los apócrifos tienen errores doctrinales, morales, históricos y geográficos. Como yo les decía, el canon y los libros que se incluyeron dentro del canon estaban comprobadísimos en todas estas áreas, cosa que los apócrifos no. Y la otra es que no eran creíbles. Hay relatos muy fantasiosos, muy ficticios, que narran sucesos increíbles que se acercan, como les decía, a la fantasía y se clasifican estos libros bajo el género de ficción religiosa o novelas religiosas. En conclusión, chicas, contienen un número elevado de falsas enseñanzas como por ejemplo la orden de utilizar magia en Tobías, el perdón de pecados por el hecho de la limosna, igual en Tobías, o ofrecer dinero por el pecado de los muertos, que eso está en Macabeos, ¿no? Vamos a pasar rápidamente a ver cuántos autores escribieron la Biblia. Por encima de los autores humanos, cabe mencionar nuevamente que la Biblia fue escrita por Dios. Eso lo vemos en 2 de Timoteo 3:16. Pero la escribieron 40 hombres de diversas procedencias en un periodo de 1500 años, con diferentes oficios, como profetas, sacerdotes, labrador, cobrador de impuestos, pescador, fabricante de tiendas, médicos, pastor, reyes militares, juez, etcétera. También se escribieron en diferentes lugares, como el desierto, la llanura de Moab, Israel, Judá, Egipto, Susa, Babilonia, Palestina, Roma, Éfeso, Corinto, la isla de Patmos. ¿Cómo se escribió? Al principio, en piedra y con cisel, como los 10 mandamientos. Cabe recordar que los 10 mandamientos, los primeros, Dios mismo los escribió y después de que pasó el relajo, que si no saben, es buena pregunta para que la pongan en el chat o en el foro para ver por qué pasó. Pues después se escribió con la piedra y el cincel. Después fueron las tablas enceradas y el palo, que era de madera o marfil, cubiertas con cera. Eso lo ocupaban más los asirios, los griegos, los romanos. Más adelante vemos las tabletas de arcilla, que ocupaban en Babilonia, cortaban y aplanaban los ladrillos. Y por último, el papiro con pincel de caña y tinta de plantas. Antes de las pirámides de Egipto, los egipcios hicieron papel con el meollo, que es el tallo interior, eh, de los puntos del Nilo. De ahí salió el papel, bueno, el papiro, y también otra de las cosas que utilizaban era cuero, que era piel de animal. Esas las sacaban, raspaban y limpiaban para conseguir un material liso llamado pergamino. Es de ahí de donde se saca el pergamino. De hecho, el término hebreo
para libro significa raspadura, debido a este proceso que se llevaba en el cuero. Y bueno, por último, para no extendernos tanto y continuamos la siguiente sesión, vamos a ver los idiomas de la Biblia. La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrita en hebreo. Este idioma consta de 22 consonantes. No tiene vocales, por lo tanto, en la traducción, los sonidos vocales se sustituían por el lector y se leen de derecha a izquierda. De modo que la primera página de la Biblia hebrea es nuestra última página. Yo la verdad es que tengo años queriendo aprender hebreo y es algo que obviamente espero lograr antes de que el Señor me llame a su presencia. Ok, también está el arameo. Este era el idioma de los persas. Ellos eran comerciantes y así difundieron el idioma en el Antiguo Testamento. Daniel, Esdras y Jeremías fueron escritos en este idioma. Para la época del Nuevo Testamento ya era la lengua cotidiana de los judíos. Incluso Jesús también lo hablaba. Sin embargo, el hebreo permaneció entre los judíos como la lengua de oración y culto. Algunos manuscritos del Antiguo Testamento, llamados targumes, que significa vocalización o traducción del arameo, en arameo nos sirven de ayuda para determinar las palabras del hebreo original. O sea, mmm, como si el hebreo fuera la palabra escrita y el arameo la misma palabra que hablaban ellos, pero hablada. Es un poco confuso de entender. Si tienen dudas, pues pregúntenlas. Y la tercera fue en griego. En el 331 a.C., el general griego Alejandro Magno conquistó Persia, alcanzó el dominio del mundo antiguo y el griego pasó a ser la lengua comprendida para la mayor parte de la gente. Cuando los seguidores de Jesús escribieron el Nuevo Testamento, quisieron que todo el mundo conociera las buenas nuevas, de modo que realizaron los escritos en griego. Aunque retuvieron palabras arameas originales como Ada, que significa papito, en Apocalipsis Dios dice, yo soy el alfa y la omega, que quiere decir la primera y la última palabra del alfabeto griego. Eso lo encontramos en Apocalipsis 1:8. Y pues al final llega el libro. Los rollos eran engorrosos para su transporte y tomaba mucho tiempo encontrar un pasaje en un rollo larguísimo. En el siglo II, los cristianos reunieron todos los libros del Nuevo Testamento, recogieron varias hojas de papiro y pergamino dobladas por la mitad, cosidas a lo largo del doblez y añadieron más hojas dobladas. Se protegían con pastas duras. Este primitivo tipo de libro era llamado códice o códices en plural, perdón. Y bueno, eso también es una explicación súper resumida. Tengo la explicación más amplia, voy a ver si la puedo subir en el Facebook, lo más concisa que pueda. Y yo espero que hayan anotado, que tengan preguntas, comentarios para hacernos crecer y edificar en el conocimiento del origen de la palabra de Dios. Dios les bendiga, las amo.